Здравствуйте, bienvenidos a Minuto Ruso, soy Sene Silveira, estamos en un nuevo vídeo y hoy tenemos al primer invitado del canal. Hoy tenemos a Jorge Gutiérrez, ojeador profesional y ex ojeador del Ancarper. Hola Jorge, ¿qué tal estás pasando un poco el día? Muy buenas, encantado de estar aquí. Para mí siempre es un placer primero tener estos ratitos de intercambiar una serie de opiniones en este caso entre tú y yo. Y bueno, ya lo comentamos también el otro día que coincidía que tú, si no me equivoco, de las primeras entrevistas que hacías a nivel escrito también fue conmigo y nada, súper contento de estar aquí. Claro, porque aquí hay que empezar un poco con cuidado explicando un poco las cosas. Lo primero, Jorge y yo nos sentamos a grabar el sábado pasado Sí. un vídeo para su canal, para el canal de AFEC, que es una escuela de la que luego hablaremos un pelín que nos la presente, y un vídeo para Minuto Ruso, pero uno de los dos se grabó mal, entonces aquí estamos el lunes Sí. martes, perdón, repitiendo. Y por contextualizar un poco lo que comentaba Jorge, Jorge fue el primer entrevistado en Minuto Ruso, fue la primera persona que pudimos entrevistar en la web, yo creo que fue por 2014, 2015 Sí, aproximadamente aquella entrevista. Y pues ahora eres el primer invitado, el primer colaborador en vídeo en el canal. genial, Pero bueno, encantado. vamos a empezar hablando un poquito de por qué yo llevo este escudo, por qué tú llevas ese escudo. Preséntanos un poco qué es AFEC. Pues nació, es un proyecto de una academia de formación de cursos complementarios que hace aproximadamente, bueno, ya hizo los 2 años que llevamos de formación, muy contentos, han pasado por nosotros más de 600 alumnos, entre los que te incluimos a ti en este caso, que te has formado con nosotros en el curso de ojeador. Y nada, la verdad que es muy contento, es el ámbito en el que ahora me estoy dedicando al 100%, no llevo varios años sin poder trabajar al 100% dentro de un club, pero muy contento también porque es algo que me llena mucho el poder ayudar a los que están empezando a adquirir esa formación y que empiecen a dar esos primeros pasos. Claro, en el cajón de descripción vamos a dejar los canales de AFECFA para que podáis verlo, también la página web. Hay diversos cursos, yo he hecho el de ojeador que me ha encantado, pero también encontraréis de técnico, encontraréis entrenador de porteros, encontraréis un montón de cursos que yo creo que están muy bien, tanto calidad-precio, los ponentes y demás, está muy bien, así que yo lo recomiendo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de ese paso por Ancarper, por el ya extinto club de la ciudad de Sí. Perth. ¿Cómo surgió todo? ¿Cómo llegaste desde Canarias hasta el Ancarper? Pues yo te lo comentaba en aquella entrevista que hicimos en su momento, que realmente no es que yo me trasladara a Rusia a vivir y a trabajar como ojeador en dicho país, sino que trabajaba desde aquí, desde Tenerife en este caso. A mí me facilitaban una serie de licencias de programas, que en este caso era Way Scout, y me asignaron una serie de ligas para yo empezar a ojear. En la primera toma de contacto o el primer mes o los 2 primeros meses que tuve con ellos, pues me dediqué a análisis un poco de rivales y ya luego sí que me enviaron o me pasaron al departamento de scouting para llevar los informes de futbolistas y demás de España, en Portugal y demás. Entonces, esto surgió muy sencillo, que también lo hablábamos el otro día, el tema de las redes sociales. Yo empecé con un blog, yo veía mucho fútbol y quería recoger todo ese fútbol que yo estaba viendo en un apartado que lo quería para ámbito personal y para las personas que pudiera interesarle. Entonces empezar a recabar información sobre jugadores, lo fui trasladando en ese blog. Luego también empecé a meter análisis de equipos. El blog tuvo más repercusión. Y en un día que inesperado, pues me contactan por la página, por el formulario de contacto, un directivo en este caso de Lancarper que le gustaba el trabajo que estaba haciendo, que si estaba contratado por algún club, que estaban interesados en mí. Entonces nada, se hizo una reunión con ellos y para mí fue muy sencillo aceptarlo porque al final era la gran primera toma de contacto que iba a tener dentro del fútbol profesional. Trabajaba desde casa, me facilitaban herramientas que para mí eran inviables en ese momento y me abrieron un mundo en ese sentido y estoy súper agradecido de esa oportunidad. Claro, al final la conectividad de Internet te permite eso hoy en día, y en el curso se ve mucho, tú lo comentas mucho, Sí. que para un scout que está iniciándose, hoy en día casi es más importante trabajar bien su marca personal a través de redes sociales, ¿no? Porque al final este mundo es puro contacto. Si lo Sí. haces bien, vas a generar contactos y a través de esos contactos te vas a poder mover de un club a otro, de una liga a otra. Sí, total, total. Al final el exponerte en las redes sociales te facilita eso, que al final si haces buen contenido, la gente le gusta cómo trabajas y demás, pues te va a llegar seguramente la oportunidad de que generes esos primeros contactos que te faciliten luego ir llegando al fútbol profesional.
Claro, hoy en día en prácticamente todos los ámbitos, comunicación, periodismo y demás, es importantísimo darse a conocer, porque si no puedes ser el mejor, que si Sí, nadie te ve, pues no sí. eres el mejor. Sí, sí, sí. Al final, la visibilidad que nos están dando todas esas herramientas, tú en tu caso, por ejemplo, el apartadito ahora que tienes ahora en YouTube es súper importante porque nunca sabes quién te puede conocer por ahí y si le gusta lo que ve, pues empezar a fraguar una relación que te puede llevar en un futuro al fútbol profesional. Claro, de hecho, el viernes grabé vídeo sobre el Celta Novo, al club Sí. le gustó el vídeo, al director del club le gustó el vídeo, a un jugador que habla español le gustó el vídeo y estuve hablando con él a través de WhatsApp, o sea que al final es lo que tiene Internet, ¿no? Que Sí, se mueve muy rápido. Yo sí, quería preguntarte, tú como jugador, el mercado ruso es un mercado que se mueve poco, sí. que se sacan pocos jugadores de Rusia. No sé un poco por qué crees esto, no sé si tema de desconocimiento, económicamente son de difícil acceso. Yo creo que es un poco las dos cosas. Creo que las ligas, por irnos aquí a España, Portugal, etcétera, hay un poco de desconocimiento de la liga rusa en sí. Prefieren quizás tocar otras ligas más cercanas, como pueden ser Italia, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, y luego ya irse un poco más a Latinoamérica, a Argentina, Brasil, México, etcétera. Entonces yo creo que esa liga la tienen un poco más abandonada, seguramente obviamente en los clubes grandes pues sí que la tienen más en cuenta, pero quizás ahí ya el jugador no adapta tanto al perfil del club. Y por otro lado, pues también el tema económico. Por ejemplo, ponerte un ejemplo, un club de segunda división quizás le sea muy difícil adquirir un jugador de la primera división de Rusia de la parte de abajo, porque a nivel económico a esos jugadores no les va a interesar dar un paso atrás, como digo, a nivel económico. Quizás deportivo no lo sea tanto, si es un club de la parte baja, pero a nivel económico sí que lo van a notar. Sí, el mismo caso de Smolov, que cambió Lokomotiv jugando Champions por el Celta, que es un equipo que estaba peleando por la salvación. Son casos Sí, rarunos, pero al final ahí se ve un poco que la diferencia de nivel pues más o menos anda sí, por esas zonas. Yo quería también comentar, Monchi, el director deportivo del Sevilla, está grabando unos vídeos bastante interesantes en el sí. canal del Sevilla, y habló de las ligas de seguimiento. También aquí influye un poco el departamento de scouting que tú tengas, porque al final un equipo es imposible que siga todas las ligas del mundo. No puedes tener un departamento con 50 scouts y Claro. tienes que priorizar. Y hoy en día, al menos hoy en día, la liga rusa no es una liga de grandes talentos. Claro. Priorizas Bélgica, priorizas Holanda, ¿no? Sí. Eso también influye. Sí, 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 al final es lo que te decía, que suelen tender a ocupar países que quizás tienen más proyección a nivel de los jóvenes talentos que van sacando. De todas formas, y tú también estarás de acuerdo conmigo, que en este caso tú eres el más especialista en la Liga Rusa en sí, que hay muy buenos jugadores, o sea, hay jugadores que tienen nivel para jugar en primera división, en equipos de la parte media alta perfectamente. Lo que pasa que es un poco también tener en cuenta ese proceso de adaptación que va a tener ese futbolista con respecto a un jugador a lo mejor que te viene de Portugal o te viene de Italia o de Francia, que es muy importante también saber que a nivel, parece una bobería, pero a nivel de clima puede ser muy importante, a nivel de idioma puede ser también muy importante, entonces al final se juntan una serie de factores que quizás al club hacer un gran desembolso por un jugador ruso, pues le puede, o sea, tiene que sopesar varias cosas. Por ejemplo, el caso de Arshavin en su momento. Era un futbolista que tenía una calidad brutal, llegó al Arsenal, empezó a hacerlo bien, pero se fue diluyendo, entonces al final ese proceso de adaptación, de estilos de juego, del fútbol de cada país, que es muy diferente, cuesta bastante a la hora de fichar un jugador, en este caso extranjero, y tienes que a la hora de incorporarlo, pues asegurarte de que ese proceso de adaptación pues, va a ser lo más óptimo posible. Claro, el factor cultural es sumamente Sí. importante. Por ejemplo, el tema brasileños en la Premier League es algo que muchas Mm. veces se analiza porque no tienden a funcionar muy bien. Sí. Excepto pues, casos de Bobby Firmino que pasó por Alemania, caso de Alisson que ya está bastante europeizado, pero el primer paso Brasil-Inglaterra no suele salir muy bien. Es Yo quería verdad. preguntarte, por si alguna persona está viendo este vídeo o se interesa en ser ojeador, un poquito qué consejos le darías a la gente que está, pues como yo, empezando también. Pues el primer consejo que le daría es empezar. O sea, si realmente quieres dedicarte a trabajar como ojeador, es empezar y bueno, para eso yo lo recomiendo en tres o cuatro pasos, que siempre lo suelo comentar, que es exponerse en redes sociales,
generar contenido que pueda ser interesante para la gente, para que vayas creando esos contactos y en base a esos contactos pues seguramente te llegue la oportunidad y luego obviamente tienes que trabajar bien bueno, agradecer con buen trabajo que el contacto te haya incorporado a X Club. Esto es muy resumido en 3 o 4 pasos que realmente a nivel de años pues pueden ser 5, pueden ser 6 o 7 años. Pero al final es lo que también comentamos, es la dedicación, la paciencia. Vendrán épocas en las que te plantearás si realmente vas por el buen camino, pero al final si tienes dedicación, tienes constancia, haces buenos trabajos y demás, yo creo que sí se puede llegar y que lo importante es eso, el tenerlo claro y empezar a trabajar para llegar. Tú como ojeador un poco cómo te organizas o cómo se debe organizar bien un buen ojeador, porque muchas veces se habla de tema plantillas, de tema a ver qué plantillas usa uno, a ver qué plantillas usa otro. Yo personalmente desde hace tiempo vengo probando cosas y creo que al final es bueno probar distintas plantillas, pero al final tienes que acabar adaptándote a la que tú mejor trabajas, ¿no? Es decir, lo que a Claro. uno le funciona no tiene necesariamente por qué funcionarle a otro. Claro, al final sí que es verdad que hay una plantilla básica en conceptos que se deben tocar, como el aspecto técnico, el táctico, el psicológico y el físico. Esos 4 aspectos sí que los debe tocar cualquier tipo de informe, pero luego dentro del contenido pues, puede variarse a nivel de puntuación, a nivel de si quieres ponerle letras, si quieres ponerle estrellitas, y aparte ya del diseño en sí, pues el contenido en global, porque al final hay aspectos que a unos geos les gusta tocar o que los engloba dentro de la parte técnica, otros en la parte táctica, otros en la parte psicológica. Entonces al final es lo que tú dices, buscar ese modelo de informe que mejor se adapta a lo que tú estás haciendo. Si al final tú estás viendo un partido o llevas varias semanas viendo partidos de un equipo o un jugador en concreto y tienes que trasladar eso a un informe, a ti lo que te interesa es hacer ese informe pues lo mejor posible y adaptado a lo que tú estés viendo. Si vas a estar rellenando una plantilla que todos nos podemos descargar, que es de otro geador o de otro club, que quizás a ti no se te va a adaptar, pues al final te va a quedar un informe que quizás no va a estar tan bien hecho como si lo tuvieras si lo hubieras hecho tú con tu propia plantilla, adaptada a los conceptos que tú quieras tocar. Claro, y luego ya depende de cada club, ¿no? De cada director Sí, deportivo, pues igual hay directores deportivos que pueden priorizar los datos, el Big Data, sí. o otros que pueden priorizar la opinión. Que eso ya depende de dónde te toque trabajar, pues tendrás que adaptarte. Claro, al final nosotros en el curso también lo comentamos que al final es que de un club a otro y de un director deportivo a otro hay sistemas organizativos totalmente diferentes. Yo lo comentaba, por ejemplo, en Rusia había una forma de trabajar, que en Ucrania hay otra y que en un club de segunda división de España tienen otra. A nivel, ya no te digo de que los informes sean distintos, sino que las plataformas, unos tocan Way Scout, otros tocan Instat y luego aparte la organización. Hay equipos que te dicen que pases informe una vez a la semana, otros informes una vez al mes, otros que te ponen una liga o una división en concreto, otros te extienden a un país en cuestión, entonces otros te piden que sean jugadores de medio para adelante, sub-23. Entonces al final los conceptos van variando tanto que al final es tener una base y a partir de ahí pues cada experiencia que tengas dentro de una dirección deportiva pues va a ser única y vas a sacar muchas conclusiones interesantes, pero la forma de trabajar es totalmente diferente. Y ya para ir cerrando, el otro día tocamos una pregunta que me pareció sumamente interesante, que es cómo se puede determinar el nivel de una liga, ¿no? Porque al final, eso que te comentaba, Sí. muchas veces te preguntan, ¿esta liga a qué se parece? ¿Es una segunda española? ¿Qué se compara la primera rusa? ¿Llegaría el Orenburg a poder competir con el Sporting de Gijón o tendría que competir con un Leganés? No sé, tú como jugador, ¿hasta qué punto, cómo se puede determinar el nivel de una liga y de un equipo? La verdad que es algo muy subjetivo porque al final depende un poco del nivel que ves tú de los jugadores. En cuestiones técnicas, en cuestiones tácticas, pues ves al futbolista y lo puedes equiparar un poco a lo que tú ves en segunda división, por poner un ejemplo. Sí que es verdad que luego al final, si los emparejas, quizás el resultado sea más favorable para el otro equipo, para el equipo de Rusia, por poner un ejemplo, contra un segunda de España, pero por el modelo de juego, por el entrenador, por el sistema que llevan, por mil cosas, por las acciones a balón parado,
por la altura que tengan los delanteros. Entonces el resultado en sí de ese enfrentamiento dependerá un poco del modelo de juego y de todos esos factores que he comentado. Pero luego a nivel de futbolistas en sí, sí que te puedes comparar un poco a la hora de hacer el informe a nivel técnico, táctico y demás, porque ciertos atributos quizás se asemejan más a lo que sueles ver en segunda división que a lo que sueles ver en primera división. Como te digo, es un poco subjetivo porque al final se puede dar el caso de que lo que tú piensas que sirve para un club de segunda, pues quizás quede corto y llegue para primera o incluso no sea lo suficientemente bueno y tenga que bajar un escalón a segunda vez. Pero yo creo que a nivel donde lo puedes comparar es a nivel individual, viendo al futbolista, al extremo derecho de Rusia, cómo lo puedes comparar con un extremo derecho de la segunda división de España y ahí ves más o menos en qué división se podría mover. Claro, y al final luego ya tema, eso que comentábamos antes, tema cultural, cada liga tiene su forma de jugar. En Rusia, por ejemplo, Claro. se prioriza en zona baja los bloques bajos, Sí. bloques muy bajos, Sí. que igual que se prioriza ese tipo de bloque bajo, se prioriza para atacar los jugadores de más regate, jugadores más rápidos para correr el espacio, y eso igual en la segunda española no lo encuentras tanto, encuentras bloques más medios, más Claro. trabajo táctico, más dentro del campo, más un poco... Bueno, cada liga al final tiene su propia cultura, lo vemos en la Bundesliga, lo vemos en Sí. Italia y es normal. Bueno, Jorge, muchas gracias por esta charla en el canal, esta charla en Minuto Ruso. Hemos tenido también una charla en el canal de AFEC, que podéis ver lo dejo abajo en el enlace de la descripción. Y si os gusta este mundillo, yo os recomiendo, y seguro que Jorge también os recomienda que hagáis algún cursillo que está muy bien. Sí, pues nada, pues yo encantado de estar aquí. Cualquier cosa que necesites, tanto mía como por parte de la academia, pues ya sabes que nos puedes contactar sin problema, ¿vale? Perfecto, pues venga, un abrazo. Gracias.